Bueno, esta es la última clase, ¿sí? Vamos a ver lo que quedaba de... Porque me parece. Lo que quedaba un poco del libro, y después al final vamos a ver cómo seguimos el año que viene, ¿sí? Así que al final vamos a hacer un corte y vamos a ver un poquito eso. Lo vamos a checar. Bien. Arrancamos con el hedonismo. ¿Se acuerdan qué era el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda del placer, ¿sí? Técnicamente. Eh, pero no es ni un placer intelectual ni un placer espiritual, ¿sí? Sino que siempre se refiere a un placer físico, muy superficial, ¿sí? Ese sería el hedonismo. Físico y momentáneo, pasajero, muy típico de los tiempos que corren hoy, ¿no? De buscar un placer instantáneo, ¿sí? Una situación de bienestar inmediato. Esa sería la definición de hedonismo, ¿sí? Porque si nosotros decimos que es la búsqueda de placer, bueno, técnicamente siempre buscamos, este, digamos, el ser humano siempre busca el placer, inclusive los más espirituales, ¿sí? Porque eso creo que yo ya lo había dicho una vuelta, que si yo busco hacer el bien a alguien y que le vaya bien, me da un tipo de placer espiritual, o busco en oración el Señor, que el Señor me toque. ¿Por qué buscamos eso? Porque nos da un placer espiritual, ¿sí? Ahora, hay que diferenciar el placer espiritual, que sería algo bueno, del hedonismo, que sería muy superficial y va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Tiene que ver con muy mirarse a uno mismo. Y va a decir esto el autor: parece que las iglesias evangélicas se destacan todavía por una ética sexual bien diferente del mundo de alrededor. Decimos no a la promiscuidad, no a la fornicación, no al adulterio, a la pornografía, al vestido provocativo. Nos oponemos al divorcio, a la decadencia de los valores de la familia y del matrimonio en la época actual, pero hemos hecho grandes avances en abrir el diálogo y la transparencia de los temas del sexo, ¿sí? ¿Por qué arranca hablando de esto? Porque el hedonismo, si es un placer físico, bueno, la parte sexual es una de las principales. Y lo que va a decir es esto: que si bien la iglesia, en líneas generales, está en contra de todos este tipo de prácticas placenteras y sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Lo que va a decir es que la iglesia hoy por hoy se abrió a hablar de estos temas, porque antes ni se hablaban y hoy por hoy, bueno, son temas que se hablan abiertamente de todo esto, ¿no? La mayoría de veces se habla para denunciarlo, ¿no? Y por el contrario, se suele hablar mucho de la búsqueda del placer dentro del matrimonio, ¿sí? Es decir, que dentro del matrimonio no solo está permitido, sino que es algo que el Señor hizo. Y dice esto, ¿no? Se ha dejado de demonizar el sexo y encauzarlo dentro del matrimonio como área de placer que Dios nos dio. Entonces acá lo que va a decir es que la iglesia, la iglesia en general, obvio que hay excepciones, pero la iglesia en general va a empezar a hablar de estos temas y va a dejar de demonizarlo, solamente que lo va a circunscribir al matrimonio, a la vida del matrimonio. Es decir, bueno, darle el encuadre. Pero terminó de convertir al matrimonio como una fuente de placer egoísta.
El motivo principal es inevitablemente la gratificación personal. Hedonismo es egoísmo, es la gratificación de los deseos de la misma persona. ¿Cómo combina esto con el concepto cristiano de matrimonio? ¿No? Eh, Pone un poco en boca eso, que si nosotros solamente en el matrimonio vamos a hablar de la búsqueda de la satisfacción o del placer, bueno, nos va a quedar un montón de huecos a cubrir que tiene que ver con el dar, no con el recibir. Buscamos ávidamente las recetas del éxito, las recetas que nos indican cuáles son los pasos para obtener el fin anhelado. Hay muchos libros que se escribieron en este último tiempo sobre matrimonios, ¿sí? Y estos temas, a mí me parece genial que los hablen, porque en realidad uno termina siendo como uno termina negando una realidad, ¿no? Que sucede, que en realidad avanza muchísimo más allá de todo el tema de la promiscuidad que hay en la actualidad. Si nosotros retrocedemos a la Edad Media, no conectamos. Ahora, si conectamos y decimos, no, no, esto está bien, dentro de un contexto de entrega hacia el otro, ¿no? Y tratar de que la otra persona crezca, no en un sentido egoísta solamente, sino procurando el bien del otro, bueno, eso sería un matrimonio sano. Bien. Esto con respecto al hedonismo, quedaba por decir eso venía de la clase anterior, que había quedado un poco trunca, así que hasta ahí. Y acá viene un tema interesante, acá cambia de autor, por eso digo un tema interesante, que habla de las expectativas y los derechos. Otra de las características, además del hedonismo de la actualidad, una de las características de nuestros tiempos es eh, vivimos en una sociedad de derechos, ¿sí? Que me parece genial, no es que estoy en contra, ¿no? Pero está muy exacerbado el concepto de derecho, ¿sí? Tengo derecho a. Y por el contrario, la obligación no se habla mucho. ¿Ibas a decir algo, Ceci? Ah, no, vi que te desmuteaste o no te desmuteaste. Sí. No, no, perdón, perdón. Pasa que estaba arreglando el teléfono que estaba achicado. Listo. Ah, El otro día hicieron una jornada en la escuela donde yo trabajo, secundaria, y una jornada sobre concientización de los derechos de los estudiantes. Entonces yo hablaba con una profesora y le decía, una profesora que promovía esto, y le decía, sería bueno hacer una jornada de concientización de las obligaciones, ¿no? No, pero me decía, ¿cómo vas a decir una cosa así? Y sí, digo, los derechos están bien claros cuáles son, porque en todos lados, digamos, la idea de tenés derecho a está en todos lados, ¿sí? No te dejes pisotear, vos tenés derecho, vos podés. Ese discurso está normalmente, no solo en los medios de comunicación, sino en los diálogos comunes, ¿no? La típica, bueno, si vas, no sé, o al hospital o a hacer un trámite, fíjate, decide porque vos tenés el derecho a, etcétera. Cosa que a mí me parece bien, ¿eh? No estoy diciendo que está mal, pero tanto discurso en ese sentido, es como que el tema de las obligaciones, como que queda un poco medio, ¿no? En una especie de segundísimo plano. Y acá arranca, esto hace una descripción, esto es descriptivo, ¿sí? No es un juicio de valor, es descriptivo. Entonces, lo que va acá el autor a hablar es, bueno, cómo esta situación exterior se infiltra en la iglesia. La cuestión de fondo es la de nuestras expectativas. En la iglesia, cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos con ciertas expectativas, sobre todo lo que nos han predicado. ¿Sí? La predicación del evangelio del tipo derecho, tenés derecho a, está también muy en boga, ¿eh? Y yo no digo que esté mal, solamente digo que, como todo, cuando decimos mucho una cosa, a veces nos olvidamos la otra. Y está muy, muy plasmada la idea de
sos un hijo de rey, por lo tanto, tenés privilegios, tenés derechos, ¿no? O yo soy un hijo de rey, quiero una comida de rey, quiero un auto de rey, ¿no? Fer, ¿Sí? Laura dice que se conecta a 8:30 y Ramón dice que está todavía trabajando, que a lo mejor llega para lo último. Ah, bueno. Y Nanu se desconectó recién. Listo, gracias, André. Entonces, en la iglesia, de esa manera se infiltra, viendo el derecho que tenemos como hijo de rey, porque sí lo tenemos, pero nos olvidamos que también somos siervos. Entonces sí, tenemos mucho derecho, pero también estamos para servir al hermano, ¿no? Dice la palabra que nosotros nos tenemos que hacer siervos de nuestros hermanos. Y además dice que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, bueno, esa otra campana, si nos olvidamos, si nos callamos y solamente ponemos el ojo en tengo derecho a, bueno, puede ocurrir que tengamos medio evangelio. Y medio evangelio es un evangelio falso. Vivimos en un mundo de derechos, dice, cada uno tiene derecho a la vida, al empleo, a la educación, a la salud. Y como cristianos compartimos el concepto de que tenemos derecho a la felicidad, al contentamiento, a la satisfacción, no solo de nuestras necesidades, sino también de nuestros deseos. Esto también es interesante, ¿no? A veces confundimos la necesidad con el deseo, ¿no? A veces es medio fino el límite entre necesidad y deseo, pero a veces no, ¿no? A veces solamente tenemos un deseo muy, muy grande y como se lo pedimos a Dios, terminamos creyendo que Dios nos debe, porque yo ya se lo pedí, ¿no? Porque es mi derecho. Es muy típico de este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? No logramos abstraernos de esa realidad. Aún más preocupante es que hemos hecho de estas promesas el centro de nuestra proclamación cristiana. ¿Sí? El Señor nos dio un montón de promesas. Entonces eso lo podemos considerar como, bueno, esto me corresponde por derecho, porque son promesas del Señor. Pero también nos hizo un montón de demandas. ¿Sí? Nos pide que hagamos cosas, que cambiemos algunas cosas, que nos manejemos no como la gente del mundo. Y entonces, generalmente, el grueso de, digamos, la mayor parte de nuestra vida cristiana es más un reclamo de lo que Dios no nos dio todavía a un esfuerzo por lograr alcanzar aquello que el Señor nos desafía. No hay mucha diferencia entre lo que prometen las psicoterapias, lo que promete la nueva era y lo que promete la iglesia evangélica. ¿Sí? El famoso vos podés, vos armás, vos no sos menos. Insisto, me parece bien, porque obvio que nosotros no somos trapo de piso, no estamos para ser los últimos, ¿sí? El Señor tiene grandes planes con nosotros, genial. Es una parte. La otra parte es, bueno, la que nos toca a nosotros, ¿sí? La que nos toca a nosotros es ser siervos. Dice así el autor. Y somos tan irrealistas que incluso nos decimos, bueno, ellos lo prometen, pero nosotros somos los únicos que lo podemos dar de veras. Es así, miran alrededor de la iglesia. Felicidad, equilibrio, perfección instantánea. Esta acá significa bastante, ¿no? La iglesia, porque dice, lo que marca es eso. Dice, bueno, la nueva era, la psicología, toda la nueva forma de pensamiento, claro que prometen lo mismo, digamos, la felicidad instantánea. Hola, Laura. Ah, todavía no me escucho. Nosotros en nuestro discurso, hola Laura, nosotros en nuestro discurso solemos decir lo mismo, pero la diferencia es que agregamos un, sí, pero nosotros lo podemos cumplir. ¿Y pero quién te dijo que nosotros lo podemos cumplir? ¿No? Y dice así, es así, lo podemos cumplir, miren alrededor de la iglesia. ¿Hay felicidad? ¿Hay equilibrio? ¿Hay perfección instantánea? Y la verdad que no. ¿No?
personas transformadas, miremos dentro de nuestro propio corazón. Claro que el Señor ha hecho cambios, pero nos atreveríamos a dar la propia vida como modelo de todo lo que Dios puede y quiere hacer en cada persona. ¿Sí? A veces, generalmente, hay un cambio, cuando recién llegamos a la iglesia, hay un cambio profundo, ¿no? Porque nos sentimos mal. Una vez que vamos avanzando, que vivimos en comunidad de iglesia y vamos creciendo y vamos teniendo responsabilidades, nos empezamos a sentir bien. Es una especie de, un poco cíclico esto, ¿no? Nos sentimos muy mal, entonces vamos a la iglesia, tenemos conciencia que estamos mal, necesitamos cambiar, etcétera. El Señor nos transforma, vamos creciendo y nos empezamos a sentir bien. Ahora, el no sentir lo que estamos haciendo mal es un problema. La cultura postmoderna es una cultura fragmentada justamente porque no reconoce una verdad absoluta ni valores absolutos. ¿Sí? Acuérdense que la cultura postmoderna lo que va a decir es, bueno, esta es tu forma de ver, esta es mi forma de ver, cada uno con su verdad, ¿no? No hay una verdad absoluta. En este rincón están los que creen X, en aquella esquina están los que creen Y. Por aquí están los que practican tal rito, por allá están los que ya no practican ningún rito. Estos días, y acá cita Jueces, el final del libro de Jueces, ¿no? En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Describe muy bien nuestra sociedad, ¿no? El final del libro de Jueces termina diciendo eso. Bueno, en esa época ya no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso describe un poco nuestra realidad, ¿no? Cada uno hace lo que le parece que está bien hacer. Parece que en América Latina las iglesias evangélicas hemos abandonado la tarea de ser contracultura, de ser respuesta y alternativa a la cultura imperante, y nos hemos conformado con ser subcultura, un fragmento más, una opción más en el supermercado de filosofías, sectas y religiones. Con respecto a esta frase, ¿qué opinan? ¿Les parece que es así? ¿Que la iglesia se ha conformado con ser una opción más? ¿Y qué piensan de ese tipo de pensamiento? ¿Me pueden decir algo? Los escucho. Cachito. Hola, Dorita. Hola, Laura. Hola, profe, ¿cómo estás? Llegué tarde de trabajar. No hay problema. Con esto de ser una opción más, ¿no? Nosotros nos consideramos una opción más. ¿Qué le parece? ¿Es así? ¿No es así? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Somos una opción más o no? ¿Me van a dejar hablando solo a mí? Yo creo que ese pensamiento sería como generalizar. Para mí, mi punto de vista, no somos una opción más. Creo que la gente, los que no conocen a Dios, la iglesia tiene cierta prioridad en las personas. Entienden, comprenden, más allá de fuera de la fe y todo. Saben que el acercarse a Dios, que el acercarse a una iglesia es algo bueno para sus vidas, es un beneficio. De ahí a que después sigan o no. Pero creo que no me siento yo, no siento que seamos una opción más. Creo que, que cumple un rol muy importante en la iglesia, en la sociedad. Bien. Sí, a mí no me termina de cerrar la frase. La puse porque tal vez sí, tal vez no. ¿No? Al principio del programa habíamos dicho que muchas veces evangelizamos de esa manera. Yo no sé si está bien o si está mal. Según creo, ¿no? Como un siguiente ahorita, bueno, no hay que generalizar. Habrá algunas opciones, algunas situaciones en las que está bien y situaciones en las que está mal, que predicamos así. Yo lo probé, a mí me funcionó, ¿no? De esa manera lo presentamos como una opción más, que tal vez no está mal por el entorno en que vivimos, que el entorno en que vivimos, la mayoría de las personas no tienen una verdad general, sino que son muchas opciones, un mundo fragmentado. Entonces, si nos presentamos como una opción más,
Es un poco parecido a lo que hizo Pablo con ahí en el Areópago para hablar del Dios no conocido, ¿no? Que es decir, bueno, esta gente entiende que esta gente bueno, tiene un Dios no conocido, por acá se puede entrar, y entonces entra por ahí, tal vez dentro del contexto en que vivimos, en un mundo fragmentado, tal vez una forma de entrar con el Evangelio sea esa, diciéndole, bueno, mira, prueba con esto, como si fuera una opción más, pero como bien decís, Doni, eso está bien como para un primer vaso de evangelismo. Dentro de la iglesia o dentro de la predicación cotidiana o de los devocionales o de las charlas entre cristianos, no deberíamos considerarlo como una opción más, ¿no? Porque para nosotros es la única verdad. O sea, les gana todo lejos. Claro, eso, Luis. Claro, sí, sí, Claro, así lo veía yo decir, claro, como vos lo expresás ahora, es así, capaz que para dentro de todo lo que la persona puede elegir sería una opción como para acercarse, digamos. Bueno, voy a ir, voy a probar, pero claro, para nosotros no es una opción más. claro, tal cual. Y además sabemos, nosotros jugamos con una carta, sabemos que el que se encuentra con Cristo, se acabó la tarea del evangelista, ¿no? Digamos, la tarea del evangelista es hasta que se encuentre con Cristo. Una vez que se encuentra, ya no tenemos más nada que hacer porque ya arranca solo. ¿Sí? Entonces a veces hacemos todo lo necesario para que tenga ese momento. Y una vez que tiene ese momento, el Espíritu, obvio que seguimos, ¿no? Enseñando, seguimos predicando, etcétera, ¿no? O dando el ambiente para que pueda crecer una persona, pero la tarea de evangelismo, o el primer evangelio, estaría terminado en el momento que se encuentra con el Señor. Espiritualidad en el siglo XXI. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos cristología, el estudio de Cristo, teología, el estudio de Dios, que puede referirse tanto al Padre como a la Trinidad, y la neumatología se encarga del Espíritu Santo, porque se acuerdan que espíritu quiere decir aire, ¿no? En griego, el término de espíritu es neuma. ¿De dónde viene la palabra? Neumático. Eso viene de ahí porque justamente está lleno de aire. Entonces, la palabra neuma quiere decir aire. Entonces, cuando se estudia al Espíritu Santo se llama neumatología. La neumatología reciente no parte de afirmaciones dogmáticas, sino de experiencias concretas. Fíjense que esto, ¿no? Qué interesante, que el contacto que uno tiene con el Espíritu Santo no debe ser o no debería ser desde la palabra, sino tratar que sea desde una experiencia. ¿Sí? Por eso dice, no es dogma, es decir, no es una enseñanza. No es algo que se puede transmitir con palabras. La experiencia del Espíritu Santo. Es lograr llevar a la persona a que tenga esa experiencia concreta con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, arbitramos todos los medios, ¿no? Tiene que ver un poco con la santidad, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Santidad, arrepentimiento. Eso es preparar el ambiente espiritual para que la persona tenga la experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? Cualquier persona. Convertido, no convertido, nuevo, viejo, el que sea. Entonces, bueno, preparemos el lugar para que la persona tenga la experiencia concreta, y una vez que tiene la experiencia concreta, de ahí podemos sacar un montón de afirmaciones, ¿sí? Pero parte siempre de la experiencia, no de la idea, no de la palabra. Y tiene mucho que ver con la forma de entender el mundo en el posmodernismo, que tiene que ver con experiencias concretas, con lo que sentimos, con tener todos los sentidos puestos y no solamente en el entendimiento, ¿sí? En otras épocas, sí, era necesario, en otra época hablo del modernismo, sí, bueno, era necesario hablar, explicar, dar, como se dice, buenas definiciones. En la actualidad casi no va así, pero porque la necesidad de la sociedad es tener experiencias concretas, ¿sí? Y es un mundo espiritual. Digamos que está abierto a lo espiritual. A partir del testimonio bíblico sobre el Espíritu Santo, el teólogo contemporáneo levanta los viejos interrogantes, pero lo formula de nueva manera.
Es así que se pregunta por qué el Nuevo Testamento habla no solo de Dios y de Jesucristo, sino del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. El texto sagrado proclama que Dios está cerca de los seres humanos en Cristo, pero también indica cómo está próximo. La neumatología contemporánea, es decir, la actual, pone el énfasis precisamente en la manera de esta presencia divina a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, es esto, es decir, bueno, todo esto es teoría. Leemos la Biblia, bárbaro. Teoría. Bueno, ahora vayamos a la práctica. ¿Cómo sería la práctica con Dios y la relación con el Espíritu Santo? ¿Sí? Y ojo, no, esto también hay que poner en balanza. Si solamente ponemos la experiencia como principal, bueno, corremos el riesgo de irnos al ocultismo, ¿no? De terminar haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, con la Biblia o con lo que Dios quiere. Entonces, la Biblia nos sirve a nosotros para saber las experiencias espirituales que tenemos, darle sentido, decir, bueno, qué cosa viene del Señor, qué cosa no viene del Señor, qué cosa viene de mi carne, qué cosa viene de las tinieblas, ¿sí? En dónde está Satanás, dónde los demonios, dónde mi carne, dónde Dios. Bueno, eso lo vemos en la Biblia, porque sí, tenemos que tener entendimiento, porque si no sería un combo de sensaciones y no terminamos de entender, no terminamos de distinguir el bien del mal, ¿sí? Pero acá lo que proponen es que en la neumatología no empieza estudiando y después buscar la experiencia, sino al revés. Tenés primero la experiencia y después estudiamos en la Biblia para ver qué es eso, qué nos pasó. Fíjense que eh, cuando se despertaron, cuando nace la iglesia pentecostal, ¿no? Nace hablando en lenguas, ¿sí? Empiezan a hablar en lenguas. Una experiencia. A partir de que empiezan a hablar en lengua, dicen, bueno, ¿qué es esto? Bueno, a ver qué dice la palabra. ¿Sí? Digamos, ese fue el orden. Tengo una experiencia con el Espíritu Santo. Hablo en lengua y decir, ¿esto qué es? ¿Esto están endemoniados o qué pasó? Ah, no, hay claramente una experiencia en el libro de Hechos de que hablaban en lenguas, pero además les entendían, ¿no? Tiene que haber un intérprete. Entonces ahí le das el marco, después de la experiencia. Ahora, ya como la iglesia pentecostal o cualquier iglesia evangélica, digo pentecostal porque fueron los primeros que arrancaron con, de hecho por eso se llaman pentecostales porque hacen referencia al día de Pentecostés. A partir de entonces, si nosotros vamos a una iglesia, a veces el hermano bien intencionado trata de hacer a la inversa. Es decir, mirá, como en la palabra dice tal cosa, que cuando se derramó el Espíritu Santo empezaron a hablar nuevas lenguas, trata de empezar a hablar en lenguas. Pero no así. No va desde primero yo lo entiendo y después trato de hacerlo. Yo me encuentro con el Espíritu Santo, veo qué pasa y después trato de entender lo que pasó. No se trata solamente de que Dios está próximo en Cristo, porque podemos recordar su vida y su obra, sino que su presencia es tan real que no se puede limitar a la palabra recuerdo o memoria, y mucho menos con una distinción entre pasado y presente. Cuando nosotros leemos la Biblia, es actual. Un libro de hace 2000, en el caso más cercano, 2000 años, ¿no? Pero tiene como 5000 años el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo leemos y es algo actual. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos leyendo un libro de historia, o por lo menos no lo leemos con esa intención. ¿Sí? Es el Espíritu Santo que inspiró la palabra escrita en la Biblia que nos refresca, nos actualiza el texto. ¿Sí? Pasa a ser de un texto antiguo a un texto actual. Ya estamos, señores, ¿ok? La doctrina del Espíritu Santo, ya se me excitaron todas las neuronas. Hola Charlie, bienvenido. Ahí voy a estar pendiente, aquí estoy, papá. No te vi que estabas. Bienvenido. Aquí estamos, no hay problema, ¿ok? El comentario que habías dicho lo pusiste en el grupo de los jueves, ¿no? Con respecto al Pentecostés, ¿no? Sí, fíjate que te voy a decir algo, y aquí, bueno, antes de continuar acá, aquí está mi esposa, una vez se lo comenté a ella. Como todo asambleas de Dios, a vos vienen y te dicen, ¿verdad? Que la señal de la venida o de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pues bueno,
Yo una vez, bueno, con unos amigos pastores que son profetas, estábamos nosotros estudiando eso. Y yo siento que muchas veces las personas no leen la Biblia bien, o sea, se dejan llevar por los dogmas, o sea, eso es un dogma de fe. Y en la iglesia evangélica hay dogmas que tenés que creer a rajatabla porque si no sos un hereje, ¿verdad? Entonces, pero al estudiar la venida del... No, porque lo que comentaste Ahí en voy, ese ahí reinte, voy. la visión esta de Pentecostés, me pareció novedosa. Yo la verdad que no la había leído en ningún lado, me pareció muy interesante. Muy bien, el punto es el siguiente, cuando viene el Señor y llena del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que le fueron puestos lenguas. Eso no está referido a la lengua, está referido a una visión de fuego que se pone sobre la cabeza de la persona y es otra palabra que no significa lengua. Y cuando dice que fueron llenos, dice que comenzaron a hablar en lenguas y que las personas que estaban ahí los escuchaban en su propia lengua, es decir, en una lengua humana, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que hablaban las maravillas de Dios. Cuando tú te vas al Antiguo Testamento y ves a Saúl, cuando Saúl es lleno del Espíritu Santo, él profetiza. Cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, él dice, qué bien que muchos hablan en lenguas, pero yo preferiría que muchos profetizaran más que hablaran en lenguas. Y hay una parte en la Biblia, tengo que buscarla, no sé si es en Apocalipsis donde dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena a una persona, no hay registro bíblico. Ah, perdón, el último paso es el de Babel. En Babel, Dios divide las lenguas, precisamente para dividir a la humanidad, para que no puedan lograr un cometido. Pero en la venida del Espíritu Santo, Dios unifica las lenguas, es decir, que la separación que había entre gentiles y judíos es quitada y a través de un don de lenguas humanas, en donde yo hablo pardo y el otro que está en pardo me entiende, pero yo nunca he sabido pardo, el otro habla en el amita y el otro que es el amita le entiende, pero el otro no ha hablado el amita, y lo que hacen es profetizar las maravillas de Dios. Entonces, a la conclusión que se llega es que el Espíritu, la llenura del Espíritu, lo que produce y la señal bíblica es la palabra profética, no las lenguas angélicas. Me pareció muy interesante, sí, porque es decir, la llenura del Espíritu Santo, la señal es que... Perdón, Sí, sí, Andrés. ¿de qué están hablando los dos? Porque dijeron en la clase de los jueves. No, de lo mismo. No, y no, Porque ¿qué, qué es lo que subió él en la clase de los jueves para compartir entre todos? Exactamente lo que está diciendo ahora. No es que tenía que ver con la clase del jueves, sino que comentó este asunto. Te lo pongo en pocas palabras. Es la señal del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, no es el hablar en lengua. Es lo que propone acá Charlie, que me parece re bíblico. No es hablar en lenguas, sino que te entiendan la profecía. Que entienda cada uno en su lengua lo que estás diciendo, en la palabra profética que estás diciendo. Entonces, Correcto. la diferencia estaría ahí, no en hablar cosas raras, sino que yo entiendo lo que me estás diciendo. Ese sería, me parece muy interesante, y en eso es poner el foco de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que ver con este tema de lo que estamos viendo de la llenura del Espíritu Santo, que es una experiencia, y habíamos comentado el tema de, por ejemplo, hablar... ¿sí? Y Pablo, antes de darte de nuevo la palabra, lo explica bien, porque bien dice Pablo cuando él dice, ¿qué pasará si un indocto pasa por la puerta de donde están ustedes reunidos y a todos les escuchan hablar a Raba, Shora, Kamaman? Ojo, hablar en lenguas, yo hablo en lenguas y puedo hablar en muchas lenguas, o sea, angélicas, pero Pablo dice, el apóstol, que si toda la iglesia está hablando en lenguas, el que pasa que es indocto va a decir, uy, estos están locos. Sí. Bueno, hay un tema con respecto a hablar en lenguas. Voy a hacer este comentario y seguimos avanzando, que es que la palabra dice que se habla en lenguas si hay alguien que interprete.
Ahora, el problema es, ¿cómo sabemos si hay alguien que interprete si no empezamos a hablar en lengua? Entonces es como que el camino es un poco así, ¿no? Entonces, como bien decimos, bueno, a veces te llena el Espíritu Santo, empiezas a hablar en lengua y esperamos, y pasa esto, esperamos que el Señor dé entendimiento a alguien para que pueda entender lo que se está diciendo. Tuvimos una experiencia. Dejarte un Déjame, y después comento un poquito. otra. Un segundito, un segundito. Tuvimos una experiencia, sí, yo me engancho. Mi esposa había ido a una reunión de mujeres y una profeta empezó, le profetizó a ella estaba cantando y le dijo, mira, vos soñaste esto, lo otro, no me cuenta después cuando viene, me dijo, vos soñaste esto, lo otro, significa tal cosa. Se me dijo todo cosas, etcétera, ¿no? Cosas privadas. Me dijo cosas que solo yo sabía y me dijo cómo iba a pasar, etcétera. Después de un tiempo, nosotros hacíamos obras de teatro, buscando unos videos de una obra de teatro, encontramos el video, después de un año y pico, encontramos el video de la de la profetisa esta, ¿no? Y dice, pará, dice, adelantá cuando ora por mí, porque quiero anotar todo lo que me dijo. Bueno, cuando ponemos el video, estaba hablando en lenguas. No entendimos nada. Cuando ella estaba en el espíritu, entendió todo como si le estuviera hablando perfectamente. Entonces, el punto es, cuando vamos a una iglesia y hay personas que están hablando que no entendemos, no sabemos si es que nosotros no entendemos porque Dios no quiere que nosotros entendamos, y hay alguien que sí. Es inchequeable. Ese es el tema. Sigamos avanzando, porque si no, nos vamos a detener en esto y no vamos a poder terminar. Un segundo, perdón, Charlie. Avancemos. No, dale, sigamos. Sí. Es pues en la experiencia personal de fe que el espíritu, como presencia y proximidad de Dios en el creyente, llega a conocerse y vivirse. ¿Sí? Es decir, la experiencia es lo que marca las ganas de entender. ¿Sí? Es por esto que la neumatología actual no es mera especulación teórica. De hecho, el Nuevo Testamento no expresa la realidad del Espíritu Santo en forma de teoría, sino en la confesión, en la alabanza, en el culto, en definitiva, en la experiencia de la comunidad de fe. ¿Sí? Lo que va a decir es eso. Bueno, no es especulación teórica porque no es el espíritu, justamente. La diferencia primordial entre Jesús y el espíritu, ¿no? La forma que tenemos de relacionarnos con la palabra hecha carne y con el Espíritu Santo, obvio que no hay forma de separar, ¿no? Porque son uno y a la vez son distintos, pero podríamos decir esto, que el Espíritu Santo es una experiencia que tenemos de forma directa, mientras que la palabra es algo que debemos entender. ¿Sí? Las dos cosas van juntas, ¿no? Una cosa separada de la otra es imposible, pero podría decirse eso. Y acá pasamos a la última actriz, que es esta Nancy Bedford, y voy a citar a 2 o 3 autores. Algo interesante, me parece que dice, ¿no? Dice, resulta útil la distinción entre la posmodernidad de los intelectuales y la posmodernidad de la calle. Es decir, por un lado está la posmodernidad, entendida como ya no hay discursos, cayeron las grandes verdades universales, y otra cosa es la posmodernidad de la calle, que tiene que ver con lo que vimos un poquito antes, ¿no? La búsqueda del el placer inmediato, el reclamar los derechos, ¿no? Hay cosas que son de la calle. El objetivo de desarrollar una hermenéutica, ¿recuerdan que era hermenéutica? Lo vimos en el primer curso de interpretación bíblica. A ver, esperen que quiero La verlo. interpretación de los textos como lleva a la práctica hoy. Exactamente, sí, muy bien, Daniela. El objetivo de la hermenéutica teológica de la posmodernidad, el objetivo de desarrollar una hermenéutica teológica de la posmodernidad y proponer una teología práctica en los tiempos posmodernos no es un jueguito dirigido a intelectuales orgánicos, sino una respuesta al clima cosmovisional que toca a cada persona en esta sociedad. Lo que está diciendo es, bueno, el desarrollo de la aplicación de la palabra de Dios en la actualidad no es un tema intelectual, sino que es, bueno, tenemos esta realidad, ¿cómo hacemos con esta realidad para que sea asertiva la palabra?
y para que signifique algo a las personas que lo reciben, ¿sí? O la vida de la iglesia, o tiene que significar algo, no puede ser algo meramente intelectual, ¿sí? Y es la sociedad que nos toca. No podemos estar deseando, ahora vamos a ver un poquito más adelante ese tema, no podemos estar deseando volver a la modernidad, volver al siglo XX como eran las cosas cuando, como eran antes. No va a pasar nunca. Esto, la posmodernidad, no solo llega para quedarse, sino que en breve, como los tiempos cada vez son más acelerados, en breve todo esto que estamos diciendo tampoco va a tener sentido porque van a venir cosas nuevas, ¿sí? No podemos estar todo el tiempo mirando para atrás, sino decir, bueno, analizar la sociedad, qué intereses hay, qué los mueve, qué los deja de mover. Ay, ¿quién se retira? Porque me parece una L que es linda. Sí. Linda. Sí, bueno, linda. Nos vemos, espero que pueda tratar de ver el video que después voy a explicar lo del examen final. El objetivo de desarrollar una hermenéutica teológica de la posmodernidad, bueno, eso, lo que dije recién. La antítesis entre modernismo y posmodernismo puede describirse como grandes utopías sociales versus una melancolía suave y desencantada, ¿sí? En el modernismo, siglo XX, cuando hablan en este sentido de modernismo, bueno, desde la invención de la imprenta hasta, en realidad sería casi hasta ahora, pero ponemos el foco más, digamos, su auge fue el siglo XX. Grandes utopías sociales, ¿no? Es decir, bueno, vamos a llegar a hacer tal o cual cosa, versus una melancolía suave, va a decir, y desencantada. Confianza en el progreso versus decepción de la ciencia, ¿sí? Fíjense si alguien puede tener acceso a... yo solía tener una colección de mecánica popular que era de mi abuelo, una revista de ciencia del siglo XX, y decía el mundo del siglo XXI, cómo va a ser la vida en el 2000, ¿no? Y siempre aparecían autos voladores, todos en un estado de confort y bienestar, pero increíble, ¿no? No había ni pobreza, no había nada. ¿Por qué? Porque era más o menos para donde iba. Fíjense que la Edad Media, la gente se moría a los 30 años de enfermedades muy simples. Entonces, a la medida que va avanzando la ciencia, se va viendo que, bueno, podemos combatir enfermedades, podemos desarrollar tecnología en los cultivos para que alcance la comida para todo el mundo. Entonces, si vas a hacer una pequeñísima proyección, decís, bueno, al año 2000 vamos a llegar sin hambre, sin miseria, sin pobreza, ¿no? La tenemos toda. Bueno, y lo que termina pasando es una gran decepción de la ciencia, porque todo esto que la gente suponía que la ciencia iba a poder hacer, la muerte sigue siendo muerte, hay enfermedades que siguen siendo mortales, sigue habiendo hambre, sigue habiendo miseria, ¿no? Y tiene que ver con la condición humana, no con digamos, el problema no fue la ciencia, sino que se puso en la ciencia el lugar que habíamos sacado a Dios, ¿no? Se empezó a pensar que la ciencia era todopoderosa, y no es todopoderosa. Bueno, la ciencia puede hacer algunas cosas y la mayoría de las cosas no, porque la ciencia no puede cambiar la condición humana. El único que lo cambia es Cristo. La historia entendida como una gran unidad versus la idea de una multiplicidad de acontecimientos microscópicos sin conexión entre sí, ¿sí? Que tiene que ver con la fragmentación, ¿no? Los acontecimientos pasan a ser fragmentados y sin relación entre sí. Prometeo versus Narciso, ¿no? Lo que estábamos diciendo recién, el narcisista es la persona que está enamorada de sí misma. Ética versus estética, esta es la discusión que tuvimos, creo que en la segunda clase, ¿no? Si la estética, como si es importante meterla en la iglesia o no, ¿sí? Habríamos hecho grandes elucubraciones al respecto, y tiene que ver con eso, en la actualidad, mejor dicho, en la modernidad, siglo XX, siglo XIX, la ética era algo muy importante, ¿no? Hay una ética de hay que hacerlo así porque es justo hacerlo así, punto. Nadie se preguntaba, ¿pero a mí me hace feliz hacer esto? Esto es una pregunta de la actualidad, ¿sí? Es decir,
Sacamos la ética de la discusión, decir, bueno, esto es justo hacerlo así, y ponemos la estética. A mí me gusta así. Yo esto lo hago porque me gusta, no lo hago porque es justo hacerlo. La razón como diosa versus el endioseamiento de los sentidos, ¿sí? La ciencia va a lograr todo, la razón es la diosa, ¿sí? Con la ciencia vamos a lograr alcanzar aquello que no alcanzamos con Dios, ¿sí? Porque bueno, la Edad Media tuvo lo suyo también, ¿eh? Donde Dios era el centro, bueno, desastre se hizo. Entonces, con la razón vamos a alcanzar todo lo que se podía. Bueno, eso ya vimos que no. Y ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que se endiosa? El sentimiento. Yo cómo me siento, a vos cómo te hace sentir. Y ese es nuestro Dios actual, ¿sí? Es decir, cómo me siento yo. Muy egoísta, muy mirándonos nuestro propio ombligo. La razón instrumental versus el pensamiento débil y fragmentado. El yo integrado racionalmente versus una pluralidad dionísica de personajes, ¿sí? El yo integrado racionalmente se refiere a lo que estamos diciendo recién, una concepción del ser humano integral, ¿sí? En la actualidad, no. La fragmentación es interna inclusive. Vale la pena subrayar que la columna de la modernidad no es la del bien ni la posmodernidad la del mal. Ambas columnas tienen un carácter ambiguo y de ambas puede rescatarse tantos aspectos negativos como positivos. Bueno, esto es una de las cosas fundamentales. No creer que antes era mejor, porque tenía sus fallas. Endiosábamos la ciencia, el conocimiento, la forma de pensar, y ahora endiosamos otras cosas, ¿sí? Tratamos de correr a veces a Dios de las fórmulas. La teología cristiana no debe contentarse con cómodos maniqueísmos, ni casarse con ninguna de las dos cosmovisiones, sino como Jeremías, entre sacar lo precioso de lo vil, ¿sí? Maniqueísmo es decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, y está el bien contra el mal, y punto. Bueno, el modernismo, tampoco tiene sentido casarse con el modernismo, porque ya fue, ¿sí? Es negar una realidad. Hay una conexión manifiesta entre ambas columnas. La modernidad no parece ser otra cosa que la intensificación de la modernidad. Bueno, esto lo vamos a hacer porque es más de lo mismo. Y acá viene lo que me interesaba. Dos ejemplos de diálogo teológico con la posmodernidad. Este es Charles Van Engelen. Es un teólogo. Esto me parece muy interesante. Dice, el protestantismo nació con la modernidad y a la vez ayudó a dar luz a la modernidad. Ha estado en permanente diálogo con ella y a veces ambas se han mimetizado. La modernidad, volvemos a la primera clase. La modernidad comienza, hay varios hitos que se puede decir, bueno, cuando termina la Edad Media empieza la modernidad. Bueno, uno de los grandes hitos es la invención de la imprenta. Lo primero que se imprime es la Biblia, ¿sí? El descubrimiento de América, ¿sí? La reforma protestante. ¿Por qué? Porque el catolicismo pierde su hegemonía. La única forma que tenías de comunicarte con Dios era a través de la única iglesia, por lo menos en Occidente, ¿sí? ¿Qué pasa? Se rompe eso y empieza una nueva forma de pensar. Bueno, lo que está diciendo es, bueno, el protestantismo nace con la modernidad. No solo nace con la modernidad, sino es parte de lo mismo. Y entonces es como que los protestantes estamos enamorados del modernismo, ¿sí? De la forma de estudiar la Biblia, ¿no? Estamos enamorados del modernismo y nos choca muchísimo el posmodernismo. ¿Por qué? Porque nacimos así, ¿sí? Por ello resulta particularmente desconcertante para muchos evangélicos el creciente rechazo social al proyecto moderno. El estilo litúrgico pentecostal carismático, es decir, litúrgico es la forma de llevar a cabo un culto, pentecostal carismático, sea más posmoderno de las variantes del protestantismo, es decir, el estilo litúrgico pentecostal o carismático, la Iglesia Católica también tiene todo un movimiento carismático, que sería el pentecostal, ¿no? Para los evangélicos. Lo que busca
o mejor dicho, nace y se alimenta del posmodernismo, porque nace de la experiencia concreta, de la relación directa con Dios, ¿no? Son todos discursos modernistas, y inclusive con lo malo del posmodernismo, que es la búsqueda del placer personal, ¿no? Es un evangelio para mí, ¿no? Dios está para mí, lo que dijimos al principio de la clase, para los que no estuvieron, es: yo soy un hijo de rey, por lo tanto, necesito una comida de rey, un auto de rey, una ropa de rey. ¿Sí? Que no está mal, pero es la mitad del evangelio ese. ¿Sí? Es decir, yo necesito satisfacer mis necesidades personales. La otra mitad, yo soy siervo de todos mis hermanos. Es decir, soy pelusa de ombligo, no soy un rey. No, están las dos cosas. Sí, soy rey porque el Señor nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Joya. Somos hijos de rey porque somos hijos de Dios. Dios es el rey de reyes. Bien. Es medio evangelio ese. La otra mitad es: somos siervos. Y debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, si yo tengo medio evangelio, no tengo un evangelio. Tengo un falso evangelio. Estas dos cosas debemos combinarlas, ¿sí? El pentecostalismo o el movimiento carismático viene a insertarse muy bien en el posmodernismo. Le cae como anillo al dedo, mejor dicho, bueno, es hijo del posmodernismo. Por eso cala mucho más. Fíjense que en las grandes masas cristianas suelen ser pentecostales. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen de recibir el evangelio más simple. Más simple es mi forma de entender la vida, ¿no? Como nosotros entendemos la vida, así tenemos el evangelio. Sin embargo, valdría la pena estudiar en qué medida las corrientes carismáticas, evangélicas y católicas, asumen de manera posmoderna asimismo otras características, como por ejemplo la desconfianza en la tecnología. Bueno, este tema de descreer de la ciencia es algo del posmodernismo que se cala un poco dentro de la iglesia, ¿sí? Igual esto no me termina de convencer, porque la pelea entre ciencia y religión es bien típica del modernismo, no del postmodernismo. Y después cita Wolfgang Hünter, que la verdad no lo conozco ni leí nada de él, pero es interesante lo que dice. En referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg, recuerda, por ejemplo, que las características esenciales del Evangelio son nombradas claramente en la Biblia, pero solamente se vuelven certeras y precisas en situación local contextual. El principio de incertidumbre de Heisenberg es un principio de la física cuántica, que tiene que ver con que no se pueden medir de forma certera dos variantes, vamos a hacerla corta, dos variantes científicas, que es el tiempo y el movimiento y el espacio que ocupa una molécula, no se pueden medir porque, física cuántica, ¿sí? La física cuántica viene a romper un poco con la física clásica, que las cosas están en un lugar y son medibles. La física cuántica no se puede medir, las cosas están simultáneamente en varias partes, ¿sí? Las moléculas que son inferiores a un átomo. Entonces, bueno, este principio de incertidumbre dice, bueno, nosotros podemos llevarlo a lo que sería la Biblia, que dice que las verdades bíblicas pasan a ser certeras cuando la instalo, la meto en un contexto, en una situación concreta, ¿sí? Eso. Las nuevas posibilidades de diálogos con las ciencias exactas parecerían construir uno de los aspectos más alentadores del panorama cosmovisional actual. Bien, hasta ahí llegamos con la materia. Sí, Ramón, bienvenido. Bueno, ahora lo que voy a hacer es hasta acá la materia.